Bienvenidos. Hoy nos metemos de lleno en una pregunta que genera bastante debate. ¿Siguen existiendo los apóstoles y profetas hoy en día, como en los tiempos de la Biblia? Vamos a explorar a fondo lo que dicen un par de pasajes clave del libro de Efesios. Y es que esta no es una pregunta solo para teólogos, para nada. Es algo muy actual. Constantemente vemos cómo en distintos movimientos de la Iglesia moderna hay líderes que se presentan precisamente con estos títulos. Y no son títulos que se usen a la ligera, ¿eh? A veces vienen con una imagen muy potente. El apóstol, con la espada, el que revela misterios, hasta el apóstol de apóstoles. Todo esto nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿y qué dice la Escritura sobre esto? Para desenredar este tema, vamos a seguir una ruta bien clara. Primero, veremos por qué esta pregunta es tan relevante hoy. Después, nos vamos directo a Efesios para analizar una metáfora clave, la del edificio. A partir de ahí, definiremos qué eran un apóstol y un profeta según la Biblia, veremos cuáles ministerios sí continúan activos y finalmente cerraremos con la conclusión que nos ofrece el análisis. Muy bien, empecemos. Lo primero que hay que dejar claro, y el análisis lo recalca, es que esto no se trata de opiniones personales. No es un «a mí me parece» o «yo creo que». La cuestión de fondo es ¿qué reconoce la Biblia? Y para encontrar respuestas nos vamos a enfocar en el libro de Efesios. Es increíble, pero toda esta discusión tan actual gira, en gran parte, en torno a dos versículos que escribió el apóstol Pablo por allá del año 62 después de Cristo, y desde una prisión romana. Aquí está el primer versículo en cuestión, Efesios 4:11. Pablo enlista 5 ministerios. Una interpretación muy común hoy en día es tomar esta lista y concluir que los 5 roles deben estar activos siempre. Es más, se llega a decir que una iglesia sin estos 5 ministerios está incompleta. Pero ojo, aquí es donde la cosa se pone interesante. El análisis nos advierte que no podemos leer un versículo de forma aislada. ¿Por qué? Porque apenas 2 capítulos antes, en el mismo libro, Pablo da una pista clave. En Efesios 2:20, él llama a los apóstoles y profetas el fundamento de la iglesia. Y esa palabra, fundamento, es la pieza central de todo este argumento. Aquí es donde entra la metáfora que nos ayuda a entenderlo todo, la de un edificio en construcción. A ver, pensemos en esto de una manera súper práctica. Cuando se construye una casa, un edificio, lo que sea, ¿cuántas veces se ponen los cimientos? La respuesta es obvia, no, una sola vez. El fundamento se echa al principio y ya está. Nadie sigue poniendo cimientos cuando ya están levantando las paredes o el techo. Es un trabajo que se hace una vez y para siempre. Entonces, si aplicamos esta lógica al texto de Efesios, el panorama queda así. Primero, la piedra angular, la pieza maestra que alinea todo es Jesucristo. Segundo, el fundamento, que se coloca sobre esa piedra, son los apóstoles y profetas. Y tercero, la estructura, es decir, la iglesia a lo largo de los siglos se construye sobre ese fundamento que ya está completado. Ok, si su rol fue poner el fundamento, la siguiente pregunta es, ¿qué los hacía tan únicos? ¿Cuáles eran los requisitos para ser apóstol o profeta en ese tiempo? Veamos los criterios que presenta la misma Biblia. Para ser un apóstol, según el libro de los Hechos, los requisitos eran increíblemente específicos. Había que haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio, haberlo visto con los propios ojos, haber sido testigo de su resurrección, o sea, haberlo visto en persona resucitado, y haber sido escogido directamente por él. Si lo pensamos, son criterios históricos ligados a un momento único en el tiempo. Desde esta perspectiva, es imposible cumplirlos hoy. Con los profetas del Nuevo Testamento pasa algo similar. Su función principal era recibir revelación directa para establecer la doctrina de la Iglesia cuando aún no existía el Nuevo Testamento como lo conocemos. Su mensaje se centraba en Cristo. El análisis contrasta esto con algunas afirmaciones modernas donde a veces el enfoque se desvía hacia profecías personales sobre temas terrenales, como finanzas o bendiciones materiales. De hecho, este pasaje de Hebreos es contundente. Nos dice que Dios habló en el pasado a través de los profetas, pero que, en estos últimos días, nos ha hablado por el Hijo. La idea es que la revelación de Dios llegó a su punto más alto, a su plenitud, en Jesucristo. Y esa revelación final es la que quedó registrada en las Escrituras. Entonces, si los apóstoles y profetas fueron el fundamento,
¿Qué pasa con los otros 3 de la lista? Los evangelistas, pastores y maestros. Si los primeros pusieron los cimientos, ¿quiénes son los que construyen el edificio? Esta tabla lo resume muy bien. Los roles de apóstol y profeta, ligados a la doctrina y revelación fundacional, se consideran completos y preservados en la Escritura. Pero los otros 3, claro que están activos. El evangelista proclama el mensaje del fundamento, el pastor cuida a la iglesia que se edifica sobre él, y el maestro explica ese fundamento para que todos lo entiendan bien. Y esto es clave para no malinterpretar. La idea no es que los apóstoles y profetas ya no importan. Al contrario, son la base de todo. El punto es que su trabajo, su autoridad, ya no reside en una persona viva, sino que está permanentemente accesible para todos en las páginas de la Biblia. Y llegamos al punto final. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y por qué tanto rollo con esto? ¿Realmente importa tanto? Según el análisis, sí, y muchísimo. De hecho, se concluye con una advertencia seria sobre los peligros prácticos de confundir estos roles. La principal preocupación es que cuando alguien reclama hoy una autoridad apostólica o profética, se abre la puerta a ciertos peligros. Se mencionan algunas señales de alerta. Líderes que exigen obediencia ciega, ministerios centrados en la personalidad de alguien en vez de en la Biblia, profecías que casualmente siempre terminan pidiendo una ofrenda. En fin, el riesgo de acabar construyendo iglesias sobre hombres y no sobre Cristo. Todo esto nos regresa a un principio histórico fundamental, sola escritura, es decir, solo la escritura, la creencia de que la Biblia es la autoridad final y completa para la fe y para la vida. Así que este análisis nos deja con una pregunta final, muy práctica, para el día a día. Al evaluar cualquier mensaje espiritual, ¿qué termina pesando más? ¿La personalidad carismática del líder o la fidelidad de lo que dice al texto bíblico? Una pregunta clave para el discernimiento de cada uno.